estigma, el lumen arterial, y en estas arterias se suelen manifestar complejos grasosos o lo que llaman vulgarmente como ateromas. Un ateroma en un vaso encefálico puede cubrir o taponar, si cabe el término, entre un 70 y un 80%. Obviamente el proceso de colateralización no es muy común en los seres humanos, pero sí se suele ver. Eso significa que ustedes potencialmente pueden tener un familiar que si le hacen un ecodoppler carotidio o bicarotidio, se topan con que tienen una carótida tapada en un 70% y la otra en un 59%, por decir cualquier cosa, pero son asintomáticos. Probablemente su asintomatología o que no les haya pasado nada es probablemente porque aunque esté muy cerrado y ese cerramiento implica que llegue poca perfusión sanguínea, pero probablemente los vasos más pequeños, más arriba, estén probablemente abiertos. Creo que sí me entienden la idea. Okay. Estos elementos grasosos o los trombos o las placas de ateroma se pueden romper y al romperse obviamente se fragmentan, y si se fragmentan viajan. Cuando no están fragmentados clínicamente se les llama trombo. Cuando vean fisiología o en biología van a ver que existen dos tipos de trombos: el trombo rojo, el trombo blanco. Para el uno sirven los anticoagulantes, para el otro sirven los antiplaquetarios, bla bla bla, pero eso lo van a ver probablemente no sé si lo ven en fisiología, ¿no? Sí, bueno, la diferencia, el tratamiento, bla bla bla. Pero cuando estos trombos se rompen y se fragmentan, se transforman en émbolos. Pero por una razón muy de endotelio, el endotelio de los vasos arteriales del sistema medular circulatorio son básicamente exentos de que se formen trombos en el interior de los vasos. Por lo tanto, que ustedes confirmen que una persona tenga aterosclerosis o ateromatosis de los vasos que nutren íntimamente a la médula espinal es casi prácticamente inexistente. Por lo tanto, incluso la mayoría de trabajos afirman que nunca pasa del 1% cualquier tipo de enfermedad de tipo vascular en la médula espinal. En cambio, en relación con la circulación encefálica, puede llegar hasta incluso el 70% racialmente hablando. Cuando vean clínica van a ver que racialmente hablando es mucho más prevalente y más incidente que la raza latinoamericana, que la raza japonesa, que los africanos o negros, como lo quieran llamar, exquisita o no exquisitamente hablando, tienen una posibilidad de casi hasta un 70% de tener enfermedad vascular de tipo isquémica, versus los sajones o los blancos, que puede llegar hasta un 20 o máximo un 30%. Es cuestión racial. Pero miren la diferencia. Entonces solamente van a encontrar hasta menos de un 1% de enfermedad de tipo isquémica en relación con la médula espinal. Por lo tanto, ustedes pueden tener la aterosclerosis más hija de su madre del planeta, pero jamás van a tener, por la aterosclerosis hija de su madre, o sistémicamente hablando, jamás van a tener en la vida un evento vascular en la médula espinal. No lo van a ver nunca. Es mucho más frecuente que ustedes vean en la médula espinal un trauma, entiéndase por trauma, un accidente de tránsito, una sección medular completa, una hemisección o síndrome de Brown-Séquard, un proceso desmielinizante como la esclerosis múltiple, un proceso compresivo, ya sea tumoral, neoplásico, un osteofito, una hernia discal, bla, bla, bla. Eso es mucho más frecuente que daña la médula espinal a un evento vascular. A pesar de esto, cuando hay un evento vascular, a pesar de que es el 1%, cuando sí lo hay, es potencialmente casi catastrófico. Y es más catastrófico dependiendo del sitio de la médula irrigada en cuestión. Si nosotros hacemos una división como que grosera entre los niveles medulares, se podría decir que hay una médula cervical irrigada por bla bla bla, ya vamos a ver, una médula torácica irrigada por bla bla bla, una lumbar y una sacra. Pero básicamente, cuando los niveles cervical, lumbar y
sacro se lesionan, los déficits o problemas neurológicos generalmente suelen ser parciales, porque su sistema circulatorio es un poquito mejor o más permeable en situación de vasos arteriales en relación con la médula torácica, y ya vamos a ver por qué. Pero en cambio, cuando hay una lesión de la médula torácica, es básicamente o productora de déficit totales. Por lo tanto, cualquier lesión, que vale la redundancia, lesione un vaso que nutre a la médula torácica, es casi 100% irreversible, y el déficit neurológico que produce es casi prácticamente total y global. En cambio, los otros tres, el cervical, el lumbar y el sacro, suelen ser parciales, mejor tolerados, y con fisioterapia puede pasar como que no ha pasado absolutamente nada, ¿sí? Por lo tanto, los de médula torácica son más invalidantes. Es muy frecuente que cuando un evento fortuito dañe a la médula espinal en su sistema circulatorio, casi siempre está en relación con cuestiones que ni siquiera son eventualmente patológicas, como por ejemplo el ejercicio físico. El ejercicio físico obviamente extremo, me refiero a hacer abdominales, esto, bla, bla, bla. Ese tipo de manipulación, que entre comillas no es manipulación, pero es en forma pasiva, puede eventualmente dañar una arteria y producir un evento que puede ser o parcial o total y catastrófico. Este ejercicio físico también puede ir de la mano de otro tipo de patologías que no son tanto patologías, porque lo van a ver en personas incluso mayores después de 50, 55, 60 años, incluso también en personas jóvenes como ustedes, como son la formación de osteofitos. ¿Qué es un osteofito? Un osteofito es una colección ósea cálcica que a veces suele protruir en los cuerpos vertebrales de, obviamente, el árbol óseo de la médula espinal con relación con el sistema vertebral. La manipulación, por ejemplo, en angioplastías. Angioplastía significa la reparación de un vaso. Por ejemplo, ustedes hacen angioplastía, o los cardiotorácicos, o los que hacen cirugía abdominal, suelen hacer angioplastía, por ejemplo, para reparación de aneurismas disecantes de aorta, o para enfermedades raras como poliarteritis nodosa, enfermedades Tourette-Strauss, enfermedades de células gigantes, ateromatosis de la temporal superficial, bla, bla, bla. Incluso las manipulaciones que hacen los cirujanos plásticos, o sea, siempre se me va el nombre, las liposucciones, a veces el manipuleo, el estar con el aparatito, como quien dice, sacando grasa, esa manipulación puede provocar eventualmente eventos de tipo isquémicos. El hacer resucitación cardiopulmonar, RSP, puede dañar incluso la médula torácica por la contigüidad que tienen con la caja torácica, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que eventualmente cuando vean un paciente con una isquemia medular, probablemente va a ser muy infrecuente que lo vean, pero cuando lo vean, la clínica va a ser muy florida. Y la pretensión de esta clase es enseñarles a diferenciar, incluso en el lado de la lesión del vaso arterial en cuestión, en qué situaciones es más frecuente ver este tipo de lesiones. ¿Alguna pregunta y empezamos? ¿No? Ok. Ya. Eso.